Buenas noches, amigas, amigos. Buena noche de jueves 7 de mayo del 2026, que es el que estamos del 10, Día de las Madres, una de las fiestas más grandes en muchos países, México incluido, y con todo merecimiento. El Día de las Madres, el día 10 de mayo, caiga el día que caiga. El Día del Padre, pues es el tercer domingo de mes en junio. O sea que bueno, no se le dé el mismo relieve, por algo será. No hemos de ser tan inocentes. En fin, ya viene el Día de las Madres. No finjan, amigas, amigos, si todavía tienen a su progenitora, hay que llevar el regalito. Yo ya no la tengo, pero siempre la estoy recordando. Bien, amigas, amigos, pues ya saben, estamos bien entrados en el curso de filosofía para principiantes. Ya hemos visto varios temas, ya vimos a los tres grandes de la Grecia clásica, bueno, cuatro si incluimos a Demócrito, que aunque no fue él meramente el creador original de la teoría, dicen atomista, yo me parece mejor decir teoría atómica. Todo está compuesto por átomos, todo vibra por eso. Bien, y después de Aristóteles, pues se consideró que la filosofía en Grecia, pues había caído en un bache en términos de nosotros en acrisolándonos, que había caído en un receso. No creo que sea tanto, quizá no hubo más personajes de tan alto relieve como Sócrates, Platón, Aristóteles y hasta Demócrito, pero hubo muy buenas ideas, ya platicamos de algunas, ya platicamos de la escuela sirenaica, ¿verdad? Que busca el placer. Y fíjense que de la escuela sirenaica eh, parten los epicúreos y pienso que Epicuro de Samos, quien vivió del 341 al 270, o sea, del cuarto siglo al tercer siglo antes de Cristo, él pues releyó la propuesta sirenaica, porque su propuesta, pues prácticamente, salvo algunas pequeñas diferencias, pues es muy similar, la búsqueda del placer. Él le agregó, pues, que hay que evitar el dolor físico hasta donde sea posible y hay que tratar de evitar los deseos excedidos, los deseos pasionales para mantener la imperturbabilidad del alma, de nuestra mente. Ahí coincide también con los estoicos que propusieron que nuestra mente y nuestra voluntad son nuestras únicas verdaderas propiedades y que quien logra ubicarse bien, centrarse bien en ese conocimiento, sabrá alcanzar la felicidad hasta en las condiciones más adversas. Fíjense bien, en México se puede, aunque parezca que no se puede, sí se puede, dicen las porras en los mítines. Bien, entonces Epicuro fundó la escuela del epicureísmo, la corriente filosófica. Proponen pues la búsqueda del placer, la búsqueda y obtención del placer por medio de la moderación, la racionalidad, la utilización de nuestra mente para que ese estado sea duradero, sea lo más permanente posible, sabiendo que hay situaciones fuera de nuestro control y
aunque a veces uno no esté buscando los problemas, pues estos llegan, o los dolores físicos, morales, y hay que estar preparados para superar ese tipo de situaciones y volver a continuar en la búsqueda del placer moderado, o él le llamó también hedonismo inteligente. El hedonismo es otra corriente filosófica que no llegó hasta allá, simplemente que se manejaba en el pueblo de Grecia, porque hedone significa placer. Entonces, esa palabra pues la utilizaron los cirenaicos, la utilizaron los epicúreos, y por eso el concepto de hedonismo no alcanzó a formar así una corriente filosófica, pero sí muy utilizada en el lenguaje común y corriente del pueblo griego. En fin, ahí el epicureísmo, la búsqueda del placer inteligente, racional, para que sea duradero y para mantener imperturbable nuestra alma, nuestra mente y nuestra alma, por ende, con el control de nuestro cuerpo, no a los deseos desmedidos. Se vale bien comer, bien beber, bien divertirse, como no, eso es placentero, pero sin abusar. Esto siempre ha sido así. El problema del alcohol no es que sea realmente nocivo, el problema del alcohol es el exceso. Todos los excesos son malos. Esa es una frase universal también. El eclecticismo. El eclecticismo sí es una doctrina filosófica. No alcanzó a agarrar en su tiempo mucha presión, mucha presencia, pero a lo largo de los siglos ha venido consolidándose como una corriente de pensamiento muy razonable, muy inteligente. ¿Qué es el eclecticismo? Tomar lo mejor en cualquier tema de que me hablen, en política, en filosofía, en la vida diaria. Tomar lo mejor de cada que a cada quien le parezca, porque fíjense, ahorita lo vamos a ver rápidamente con los sofistas. Cada persona, cada ser humano tiene su propia concepción del mundo y de la vida. Entonces, ser ecléctico no quiere decir que todos coincidamos en tomar lo mejor de las diferentes propuestas dentro de un mismo tema, digamos del tema filosófico, sino que cada quien, cada quien a su manera de concebir el mundo y la vida puede ser ecléctico y tomar lo mejor, lo que considere mejor de las diferentes propuestas en un solo tema para armar la suya propia en su bien, en su beneficio personal, en su superación personal, el eclecticismo. Entonces, hay muchos autores actuales que ven con cierto desprecio a las doctrinas que se presentaron después de los tres grandes o de los cuatro grandes, pero en opinión de acrisolándonos, el epicureísmo o el hedonismo, el eclecticismo, son propuestas muy razonables y que nos ayudan para la vida diaria. Filósofos actuales han dicho, el eclecticismo nos ayuda a lograr el bien común. Pues claro que sí, si todos trabajamos sinceramente, en crear propuestas a partir, o incluso nuestra vida diaria, nuestra conducta diaria, a partir de conjugar lo que consideremos mejor de lo que hay disponible en cada tema, estaremos forjando un mejor país, estaremos siendo útiles a nuestra sociedad, aun cuando no coincidamos
con muchos de los demás. Ese es el eclecticismo. No confundir con el sincretismo, que por ejemplo los españoles hicieron sincretismo con ciertas creencias religiosas de los aztecas para ahí acomodar las creencias que traían de su religión, y entonces, validos de ese sincretismo, lograron convencer pues a la población mexicana de que era lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de el nacimiento de Jesús, qué casualidad que lo ponen aquí, nace cuando, fíjense el detalle, cuando nace el nuevo sol. Ya ven que cada 52 años había una renovación cosmogónica con los aztecas, y ahí el nacimiento de Cristo, ahí lo acomodaron, y muy bien, al fin, pues es para bien, pero ese sincretismo no es eclecticismo. Bien, terminamos. Los sofistas fueron muy demeritados básicamente por Sócrates, Platón y Aristóteles, porque decían que hablaban bien, pero que luego no hablaban con verdad, lo cual es cierto, es cierto. Los sofistas, encabezados principalmente por Protágoras y por Gorgias, su nombre sofistas quiere decir que amaban el conocimiento. Eran personas muy preparadas, pero se preparaban tanto en el conocimiento como en la retórica para hablar, porque sostenían que la filosofía, el saber, el conocimiento debe ser utilizado con fines prácticos, no para buscar cosas que no tienen solución, como buscar el origen de la humanidad, por decir, o de qué está compuesto el universo. Sostenían de alguna manera o implícitamente que el ser humano no estaba capacitado para darle ese clavo, que mejor había que utilizar el conocimiento con fines prácticos. Así daban clases, enseñaban a los hijos de quienes pudieran pagar para que pudieran hablar bien ante un público y lograr así puestos importantes en el gobierno. Era para convencer, aun cuando muchas veces no se hablara con verdad. Ya ven cómo sucede en todas las épocas. No sé si ustedes sepan de algún lugar hoy en día, algún país, donde por medio de las mentiras, las simulaciones, se logra convencer a mucha gente. Y las convencen y hasta los fanatizan. Es una especie de sofismo, pero eran personas muy preparadas, viajaron prácticamente en su tiempo antes de Cristo por todo el mundo conocido, aprendieron muchos idiomas y hablaban en cualquier idioma muy fluidamente, con mucha convicción, y convencían y enseñaban a sus alumnos a convencer. Bueno, eran retóricos, pero también eran sabios. Y esos son los sofistas. Hoy en día está muy demeritado el término, se le aplica a toda aquella persona que habla muy floridamente, pero que luego no habla con verdad. En cierto modo, así fueron los sofistas. Bien, amigas, amigos, damos por terminada salvo luego algunos recuerdos que haremos próximamente, chispazos, la época, la época precristiana de la filosofía en el mundo occidental. Empezaríamos, según nosotros, con Jesucristo, Jesucristo visto desde el punto de vista filosófico, que tiene, pero mucho que aportar, como cualquiera de los grandes de la Grecia, y hasta más probablemente, ya veremos. Entonces, terminamos pues con la época precristiana de la filosofía occidental. A mejorar esto, pueden y deben. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos,
y hasta la próxima.